Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva presentación que vamos a compartir. En esta oportunidad seguimos con la unidad 2 y vamos a ver el tema la iglesia se establece, ¿sí? No sin antes dar gracias al Señor por este tiempo que estamos aprendiendo y compartiendo juntos. Amado Dios, gracias Señor por este día, gracias por cuidarnos y gracias por tenernos con bien, Señor. Enséñanos de tu palabra, Padre. Edifícanos, Señor, y sé tú siempre en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad vamos a ver un poco del desglose del libro de los Hechos de los Apóstoles, puesto que en este libro es que habla mucho de la iglesia y su establecimiento. ¿Sí? Vamos a ver un poco del crecimiento y desarrollo de la iglesia que se manifiesta en Hechos 1:8, ¿sí? Ahora nosotros podemos ver que en los años en el tiempo de los hechos refería que más o menos el Pentecostés ha sido unos 30 años después de Cristo, y eso refleja el libro de Hechos en el capítulo 2, que es importante por favor que nosotros leamos a cabalidad el libro de Hechos para poder entender bien todos estos temas que vamos a ir desarrollando. Esteban, al que lo apedrearon a causa de la palabra, era más o menos el año 32 después de Cristo, y esta situación nos muestra Hechos 8 en el versículo 1 y 3 al 3. La conversión de Saulo de Tarso, no sé si se acuerdan cuando Jesús se le presentó. Esto muestra el Hechos capítulo 9, y es cuando a Saulo se le da el nombre de Pablo, ¿no? Aproximadamente los 37 años después de Cristo fue cuando los primeros gentiles recibieron de Cristo la palabra, conocieron la verdad y fueron bautizados, que eso también refleja el libro de Hechos 10. Bernabé y Pablo en Antioquía era cuando empezaban los viajes de Pablo, en los que él empezó a levantar iglesias en todas estas poblaciones, ¿no? Los viajes misioneros de Pablo, el consejo en Jerusalén, que se muestra en Hechos 15, el segundo, el tercer viaje misionero de Pablo, y la época del arresto de Pablo, que fue en Jerusalén a causa de la palabra, que fue más o menos el año 57 después de Cristo. También aún después de eso tenemos que Pablo, después de ser liberado, fue a Roma, y más o menos este libro nos muestra que en el año 65 aproximadamente fue ya martirizado en Roma, cuando definitivamente estaba él preso a causa de la palabra, ¿sí? Vamos a hacer una comparación entre Hechos y Lucas. Muchos autores creen que los Hechos ha sido escrito por Lucas, ¿no? Entonces en Hechos 1:1 dice: Lucas contiene las cosas que Jesús empezó a hacer. Y en Lucas dice: Jesús va a Jerusalén. Eso habla de la parte de cuando Jesús entró a Jerusalén. Y en Hechos 1:8 refleja que Jesús ya sale de Jerusalén, ¿no? Esto comparando el libro de Lucas y el libro de Hechos con la misma situación. Ahora aquí podemos ver nosotros que el crecimiento de la iglesia, y esta es la plaza de Corintos, refleja que tenían que salir de las tierras de los israelitas, de los judíos, en realidad de Jerusalén y de todas sus poblaciones, para dar testimonio en todas las partes alejadas del mundo. Y eso refleja la gran comisión que estaba en los cuatro evangelios, que prácticamente reflejan ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a establecer la iglesia, y a raíz del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el autor de que la iglesia pueda expandirse, puesto que y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, dice claramente la palabra, ¿no? Y el libro de Hechos también tiene varias declaraciones poderosas que tiene que ver con que Jesús cumplió las profecías, ¿sí? Y también nos muestra en el libro de Hechos que tenía que cumplirse el Antiguo Testamento respecto a las profecías del Mesías, en el que más o menos tenemos algunas de esas acá, que dice que debía nacer en Belén, ser criado en Galilea cerca de Nazaret, por lo que se llamó Nazareno, ser despreciado, rechazado por los hombres, traspasado, crucificado, apostadas en suerte, sus ropas se apostaron, los que lo apresaron, los soldados,
lo traicionaron por 30 monedas de plata. Todo esto estaba aproximadamente hasta los 33 años de Jesús, que acabó su ministerio, y estaba reflejado en el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros podemos ver en esta imagen la plaza de Corinto, ¿no? Y todo lo que vivía la iglesia en el hecho en los hechos. Por ejemplo, en Hechos 19 habla del afronto con el mundo por sus prácticas, porque eran muy paganas, ¿no? Y sobre todo esas personas eran idólatras, ¿sí? Después podemos darnos cuenta de que en Grecia, en Atenas, ha habido gente muy intelectual, muy letrada, ¿no? Y por eso nosotros podemos ver aquí lo que era un salón de lectura en Tiranus, ¿no? Que era en Atenas, ¿sí? También podemos analizar dentro de los hechos, ya para establecer la iglesia, que Pablo confronta, ¿no?, a lo que era el mundo griego. Esto para establecer que Dios es el creador, que Dios está cerca de nosotros, que Dios es personal, eso nos ha dado un propósito individual a cada uno por lo que estamos aquí en el mundo, y Dios traerá a todos a juicio y el mal será vencido, y todo este tipo de situaciones él manifestaba para poder dar cuenta de la verdad al resto de las iglesias, ¿no? Y aquí tenemos algunas fotos de lo que era en aquella época los griegos, lo que quedó de las ruinas, ¿sí? Y cuando vemos la percepción del mundo, en realidad, cómo fue que se fue compartiendo el evangelio, podemos mencionar el capítulo 17 de Hechos, en la que Pablo comparte el evangelio, ¿no? Y tiene una percepción del mundo cristiano, y es que Pablo encuentra una conexión en común, algo que sea similar para ambos mismos intereses, ¿sí? Entonces es Pablo quien empieza a masificar, digamos, la doctrina de Cristo y mostrar la verdad de Jesús aquí en la tierra, y decir que nosotros definitivamente somos hijos de Dios, ¿no? Si hacemos la voluntad de Él. Y Él fue quien fue trazando bases en la iglesia para establecerla, cómo debería de ser, puso las reglas, escribió los libros que corresponden a las iglesias para normar la doctrina, cómo debería de ser, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y así, aún así, no todos se convertían, sino eran solo algunos los que se convertían, ¿no? También podemos ver que en esa época había mucho lo que era ciencia, se trataba de ver que la esclavitud sea ya como algo no muy bueno. Empezó a verse lo que eran los derechos a las mujeres, puesto que antes no tenía valor la mujer, o su voz no tenía voz. Los grupos cristianos, que en la mayoría trabajaban de benevolencia en el mundo, apoyando, ¿no? Y eso nos muestra Santiago capítulo 1, 27 y Miqueas 6, versículo 8, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo más o menos se ha ido la iglesia masificando, ¿no? Y había una característica que dice en Hechos 2, 44 y 45, que todos los creyentes estaban juntos, ¿no? Unánimes juntos, dice la versión Reina Valera, y esa es la versión internacional de lenguaje sencillo, y también indica lo que Pedro declaró, ¿no? Que ellos en realidad, cómo es que viajaban ampliando la iglesia en los territorios, no era llevando dinero, pues que ellos no eran personas que tenían mucho dinero, ¿no? Por eso en Hechos 3, 6, 10 decía a Pedro, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y sé sano, ¿no? Que le decía a la persona que estaba paralítica. Y todas esas necesidades de los hombres, sanando enfermos, etcétera, fue que hizo que la iglesia se expanda y quieran saber de Cristo, Dios, y que Dios estaba con nosotros, ¿no? Por eso es que con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, una vez que el día de Pentecostés se derramó sobre las personas que estaban congregadas allá, es que empezaron ellos a conquistar el mundo, ¿no? Con la ayuda de Dios. Y por eso es que hasta ahora nuestras generaciones en América conocemos del Dios de los judíos y al que nosotros servimos, ¿no? Aquí he mencionado algunos capítulos de Hechos que hablan referente a lo que es
la iglesia, ¿no? Y cómo ha sido esparcido el evangelio, ¿no? Porque cada quien iba llevando las buenas noticias a los pueblos más cercanos, a los más alejados, para que conozcan de Jesucristo y que a través de él hay salvación, y que a través de la fe es que nosotros somos salvos. Aquí les menciono algunos versículos para que ustedes puedan estudiarlos de igual forma. Esta es la parte en la que vemos cómo se establece la iglesia. Después de que Jesús ascendió, los discípulos han sido los que han empezado a obedecer lo que Dios les había dicho, ¿no? Que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, que les convenía que Jesús se vaya para que el Espíritu venga, y cuando venga el Espíritu recibiréis poder. Una vez que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los bautizó, es que ellos empezaron a hablar la palabra a todo tipo de personas, no solamente a los judíos, para que ellos puedan conocer la verdad. ¿Sí? La mayoría de estos relatos están en los hechos. Posteriormente vamos a ver cómo se expande la iglesia, y una de esas es la iglesia de Corinto y Filipo y Antioquía. Sin embargo, vamos a ver un poco de lo que es la iglesia de Corinto, ¿sí? Ha sido un placer estar con ustedes en este video. Dios los bendiga mucho. Hasta otra oportunidad, y nunca olvidemos que el reino, el poder y la gloria siempre es del Señor. La honra a nuestro Dios bendito. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga, hermanos.